del domingo pasado fue el propósito de la ley. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar cómo Jesús cumplió la ley y los profetas. Y este es el tema de esta tarde, hermanos. Jesús cumplió la ley y los profetas. Y vamos a meditar, hermanos, para los amigos que nos visitan hoy o los hermanos que nos visitan por primera vez, que el Señor les bendiga. Son bienvenidos, hermanos. Y pues la iglesia hemos estado estudiando todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, versículo 1 de Mateo. Hoy vamos por el 17 y vamos a terminar hasta el capítulo 7, versículo 29. Vamos a estudiar todo el Sermón del Monte, hermanos, porque el Sermón del Monte nos enseña la doctrina de Cristo, lo que Cristo enseñaba, lo que Él, hermanos, cómo Él nos vino a enseñar la palabra de Dios. Y así, amados hermanos, vamos a estudiar hoy cómo Jesús cumplió la ley y los profetas. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, o sea, yo no vine a anular. ¿Se acuerda que decíamos que abrogar significa anular la ley y los profetas? Yo he venido para cumplirla, dice el Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pueden sentarse, amados hermanos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, como nosotros, hermanos, la tenemos todos aquí hoy en nuestras manos, tiene 66 libros. 27 de estos 66 libros son el Nuevo Testamento y el restante 39, hermanos, son el Antiguo Testamento. Y ahí se divide en dos pactos, hermanos. El primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y ahora el pacto que Dios hace con todas las naciones, hermanos, y con todos aquellos que vienen a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estudiábamos, hermanos, el domingo pasado que los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, se conocen como la ley. Y dijimos que se conocían también, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, los judíos le llaman la Torá, que dijimos que era enseñanza o instrucción. Dijimos que la traducción griega del Antiguo Testamento a esos primeros 5 libros se les llamó el Pentateuco. Por eso usted quizás ha escuchado, hermanos, que lo llaman la Torá a una gente, otra gente le llama el Pentateuco, pero está hablando de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, hermanos, de Génesis a Deuteronomio. Y estudiábamos, hermanos, de que habían 613 leyes que Dios les dio a ellos ahí. Y estudiábamos, hermanos, de que esas 613 leyes las habíamos dividido en 3, hermanos. Los judíos las dividieron en leyes civiles, las dividieron en leyes ceremoniales y las dividieron en leyes morales. Y se acuerda que estudiábamos, hermanos, de que las leyes civiles eran leyes para la nación de Israel, y dimos algunos ejemplos. Uno de ellos era de que en Israel a cada persona que tuviera una deuda se la tenía que perdonar. La persona a quien le debía perdonar al deudor cada 7 años, le debía perdonar completamente su deuda. Y dijimos que esas leyes Dios se las dio solo a la nación de Israel. Pero dijimos también, hermanos, que habían otras leyes que eran ceremoniales, que eran las ceremonias que ellos tenían, los sacrificios que ellos hacían. Y dijimos de que nosotros ya no ofrecemos sacrificios a Dios, no traemos, ¿verdad?, un corderito aquí para ofrecerlo en sacrificio a Dios, porque el Cordero de Dios ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Y dijimos que nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, hermanos, fue hecho una vez y para siempre. Pero dijimos, hermanos, de que nosotros sí cumplimos las leyes morales, que tienen que ver con amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Nosotros cumplimos, hermanos, todas esas leyes que tienen que ver con honrar a nuestros padres y a nuestras madres. O, hermanos, no robarás. O, hermanos, no dirás falso testimonio. Nosotros tenemos que obedecer todas esas leyes. Y meditábamos en el Salmo 119, 95, donde dice la Biblia: oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Dijimos que los mandamientos de Dios son maravillosos y no son gravosos. ¿Se recuerdan, hermanos? Dijimos que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y al estudiar todas estas cosas, hermanos, hoy vamos a estudiar cómo Jesús fue quien cumplió a perfección la ley y los profetas. Porque dijimos, hermanos, que el domingo pasado que el propósito de la ley era, en primer lugar, mostrarnos el carácter santo de Dios. Mostrarnos que Él es santo, hermanos. Mostrarnos que Él es justo.
Pero también, hermanos, dijimos que la ley nos muestra los pecadores que nosotros somos. Y cómo nosotros, hermanos, necesitamos perdón de pecados. Y dijimos que la ley también nos lleva a los pies de Cristo Jesús, porque Él la cumplió, hermanos, lo que nosotros no podíamos cumplir. Y luego dijimos que cuando venimos a sus pies, Él nos da su Espíritu Santo para que comenzamos a obedecer sus leyes. ¿Recordamos todo esto, hermanos? El Señor Jesús, hermanos, hoy nos dice que Él no vino a anular la ley, sino que vino a cumplirla. Y en la pantalla quisiera poner una escritura que está en Santiago 2:10. Y aquí la palabra de Dios, mire lo que nos dice, hermanos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, hermanos, ¿quién no ha fallado? Solo ese, el de no mentir. Pues ya, hermanos, solo en ese, pues todos le hemos fallado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si en un punto ya fallamos, es como que le hayamos fallado toda, dice la Biblia. Y yo hago una pregunta aquí: ¿por qué tanta perfección? ¿Por qué es necesaria tanta perfección, hermanos? Y la respuesta es: porque nuestro Dios es perfecto y Él es santo. Amén. Hermanos, y por eso Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir con su ley. Y por eso, hermanos, aún en la ley Dios les dio formas para ellos traer sacrificios para pedir perdón por sus pecados. Pero sabemos, hermanos, que eventualmente Jesús, Él vino. Y Él vino, hermanos, a cumplir la ley de Dios, lo que nosotros no podíamos cumplir. Y un hermano dijo esta frase que a mí me ministró mucho, hermanos. Y este hermano decía esto: el primer Adán, como llama la Biblia a Adán, en el huerto del Edén, en un jardín precioso, hermanos, en un lugar maravilloso, él decidió rebelarse contra Dios. Pero el segundo Adán, como lo llama Romanos 5, nuestro Señor Jesucristo, aún en un desierto, 40 días y 40 noches, siendo tentado en ayuno, Él no pecó contra Dios y guardó la ley a perfección. Hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, aún en Getsemaní decíamos, en ese momento cuando Él estaba orando, ese jueves en la noche, que el siguiente día Él iba a morir en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor Jesús aún en ese lugar, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún en ese momento tan difícil en la cruz, Él estaba amando a Dios con todo su corazón, hermanos. Y Él estaba amando a nosotros, ni siquiera como a sí mismo, más que a sí mismo, porque se estaba entregando a morir por los pecados de todos nosotros. Y aún, hermanos, cuando Él fue lacegado y golpeado y herido, y se burlaban de Él cuando Él estaba clavado en una cruz, Él no quebrantó ni un mandamiento de la ley. Él hubiera maldecido ahí, Él hubiera renegado ahí, Él hubiera, hermanos, dicho algo, pero no, de sus labios solo salía: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y Él cumplió la ley a perfección, hermanos. Y cuando nosotros, usted y yo, hemos fallado, porque Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros era digno de llegar a la presencia de Dios, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió esta ley para que cuando nosotros vengamos a sus pies, hermanos, su justicia es atribuida a nosotros. ¿Cómo es que Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados y ser justo siempre en perdonarnos? Porque su Hijo llevó nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos. Así que nosotros sabemos que fue Él quien cumplió la ley. El versículo 18 dice, hermanos: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, estudiaba yo un poco sobre qué significa esto, ¿verdad? De una jota o de una tilde. Y la tilde en el vocablo hebreo viene siendo casi ¿verdad? Como un acento, una pequeña, hermanos. Y la jota es la letra más pequeña del hebreo. O sea, lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, es de que hasta el más mínimo detalle de su ley se va a cumplir. Que Él lo cumple todo a la perfección, hermanos. Que Él hace toda la justicia. Cuando, hermanos, nosotros hemos fallado muchas veces en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Él siempre lo cumplió a la perfección. Nosotros hemos fallado en amar a Dios, hermanos. Jesús dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que demostramos es, hermanos, que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque somos humanos, hermanos, porque somos polvo. Pero Él cumplió
toda la perfección. Y esto, hermanos, nos debe de llevar a adorar y a exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por todo lo que Él sufrió, dice la Biblia, que un día toda rodilla delante de Él se va a doblar, toda lengua lo confesará a Él como Señor, Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, Jesús cumplió a perfección esta ley. Y cada sacrificio del Antiguo Testamento, cada vez, hermanos, el día de la Pascua, por ejemplo, ese Cordero de la Pascua era simbólico, hermanos, al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y quisiera, hermanos, leer un pasaje de la Biblia que se lo voy a poner en la pantalla, que es Gálatas 3:13. Y aquí en Gálatas, hermanos, y para concluir un poco lo que estudiamos ya desde el domingo pasado, y luego vamos a estudiar lo que es los profetas esta tarde. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo sé que esto es, hermano, uno hasta tiene temor de decir lo siguiente, pero dice la Biblia, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito, y esto está un pasaje que está en Deuteronomio, todo el que es colgado en un madero. Hermanos, 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros fue hecho pecado en la cruz del Calvario, hermanos. Jesús sufrió en la cruz como que si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los hombres que creemos en Él, que han creído en Él y ya han muerto y que creerán en Él, hermanos. Desde el ladrón que estaba a la par de Él en la cruz del Calvario hasta el mínimo de más joven de adolescente aquí que ha entregado su corazón a Cristo. Por todos y cada uno de ellos, Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para redimirnos de que nosotros no podíamos cumplir los mandamientos santos de Dios y que íbamos camino a la condenación eterna, hermanos. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que llevar la maldición que trae el pecado, hermanos. ¿Se acuerda cuando el pecado entró al mundo? Que ahí entró la maldición también, hermanos. El Señor maldijo a la serpiente y la tierra, hermanos, y los espinos y todo lo que comenzó a salir, porque el pecado trae maldición. Pero Jesús, hermanos, la llevó en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? El versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. O sea, a todos los que no somos de descendencia judía, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, el Señor llevó esa maldición y nos dio la bendición de Abraham. Y yo sé, hermanos, que nosotros la mayoría conocemos de que Dios le dijo a Abraham que Él lo iba a bendecir. Y que al que bendijera a Abraham iba a ser bendecido, ¿verdad, hermanos? Y el que maldijera a Abraham iba a ser maldijera a Abraham, iba a ser maldecido también. Pero más importante aún es que Dios le dice a Abraham, y de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones. Y nosotros sabemos que de su descendencia nació Jesús. Y en Jesús, hermanos, nosotros tenemos toda bendición espiritual. Nosotros en Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si el creyente no se preocupa de que alguien se levante contra él, porque Dios está con él. Nadie puede maldecir a un creyente, hermanos, porque Dios ya lo bendijo. ¿Y qué palabra pesa más? ¿La que Dios cuando bendice a alguien o que alguien maldiga a alguien? Pesa más la de Dios, porque Él controla todas las cosas, hermanos. Así que Él llevó esa maldición para que nosotros tengamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, hermanos. Qué privilegio más grande es, de que el Espíritu Santo es Dios morando en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, se nos olvida la bendición y el privilegio que los cristianos tenemos. Que se nos dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos un tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo lo llama la Biblia un vaso de barro. Nuestro tesoro no es el cuerpo, hermanos, que se va, como dice Pablo, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. El tesoro nuestro está en nuestro interior. Que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, hermanos. Y el cristiano, por eso se le dice la Biblia, se le exhorta. Y yo exhorto a toda la iglesia y me exhorto a mí mismo. No contristemos el Espíritu Santo de Dios.
Antes, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es como un fuego, hermanos, si no le pone leña a uno, pues va a parar. Igual, hermanos, el cristiano debe orar y ayunar y debe congregarse y debe, hermanos, alejarse del pecado. Porque el pecado es lo que lo hace que uno vaya menguando, hermanos. Mentir, decir malas palabras, todas estas cosas contristan al Espíritu Santo y uno va menguando y menguando y menguando y alejándose de Dios. Pero, hermanos, el buscar a Dios, y la palabra nos llama a avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Así que Jesús cumplió la ley. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero también Él cumplió los profetas, hermanos. Y yo al recordar esto, recordaba cuando yo estaba comenzando a leer la Biblia. Y cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, todavía no me podía muchas historias de la Biblia, las de Ruth y todas estas historias que las voy a mencionar hoy en el mensaje, hermanos. Pero algo que yo me recuerdo cuando yo comenzaba a leer la Biblia, especial cuando yo comencé a leer el Antiguo Testamento, porque yo me acuerdo que leí primero el Nuevo y después el Antiguo, es que comencé a leer pasajes y que yo me comencé a dar cuenta, hermanos, de que estos pasajes hablaban de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiera leerles un pasaje que está en Isaías, hermanos, 9. Esto fue escrito, hermanos, 700 años antes de Jesús, antes que Él naciera. Y los judíos, muchos judíos, los sacerdotes del tiempo de Jesús, y muchos judíos hasta el día de hoy, no creen que esto está hablando de Jesús. Pero miren lo que nos dice ahí la Biblia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué dijo Dios? Que de tal manera amó al mundo que dio a su hijo, principado sobre su hombro. Y mire cómo se va a llamar este hijo, hermanos, que se nos da: admirable, consejero. Dice que Él es Dios también, porque Jesús es Dios, hermano. Y lo debemos gritar con todas nuestras fuerzas. Y no debemos callar, hermanos, de que Él es Dios todopoderoso. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Y Él es príncipe de paz también. Y es a Él a quien nosotros venimos a adorar y a exaltar hoy. Y yo pongo esta escritura hoy porque al orar sobre este mensaje yo me recordaba cuando yo comenzaba en la iglesia y leía esto. O otro pasaje que está ahí en Isaías que dice de que, hermanos, una mujer virgen va a tener un hijo y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando uno lee eso, hermanos, ¿en quién más puede pensar? Que en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Cuando leemos la escritura, hermanos, no podemos hacer otra cosa que pensar en nuestro glorioso Señor y Salvador. Hermanos, Él es la única persona que el mundo ha estado esperando. El mundo no esperaba a Mahoma cuando Él nació. De repente apareció este hombre. El mundo, hermanos, no esperaba a Confucio cuando Él nació. Ni a los grandes filósofos griegos. Estos hombres de repente aparecieron. Pero al Señor Jesús sí se le esperó y se le esperó. Y es la única persona que ya toda su vida había sido escrita antes que Él naciera. Y ese es nuestro glorioso Señor y Salvador. Mire lo que dice en la pantalla, también lo voy a poner, Lucas 4. Me gusta tanto este pasaje, hermanos. Porque mire lo que dice ahí la palabra de Dios, de que Jesús viene a Nazaret, donde Él se había criado. Y usted se acuerda, hermanos, de que Él dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Este pasaje termina de que estos hombres se enojan con Él y lo agarran y lo quieren tirar de un barranco, hermanos, y quieren quitarle la vida a Jesús. Pero antes que todo eso pase, dice que era el día de reposo. Jesús entra a una sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer, como un privilegio de una lectura bíblica. Y hermanos, ¿se acuerdan que en esos tiempos no eran rollos así, verdad, hermanos? Libros así, perdón, sino que eran rollos. Y dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y cuando él lo lee, hermanos, dice que él halló un lugar escrito ahí que decía lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es Isaías 61. Y él comienza a leerlo y mire lo que él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Miren lo que vino a hacer el Señor, hermanos: a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, porque nosotros éramos esclavos del pecado, vista a los ciegos, porque nosotros estábamos en tinieblas, hermanos, poner en libertad a los oprimidos. Nosotros éramos oprimidos por Satanás,
a predicar el año agradable del Señor, porque Él ha tenido agrado de nosotros. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban mirándolo al Señor, y Él les comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque esa escritura hablaba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Por tanto, cuando leamos el Antiguo Testamento, hermanos, no lo leamos solo por leerlo, leámoslo sabiendo de que en quien se cumplen todas esas profecías es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, por ejemplo, tenemos un libro en la Biblia, que es el que yo hablaba, hermanos. Por ejemplo, el libro de Génesis. Y en Génesis se nos habla que Dios creó todas las cosas, y se nos dice que Él es creador, y se nos dice cómo el hombre pecó. Pero también, hermanos, en Génesis se nos dice cómo Dios comienza a hacer un plan para salvar a todas las personas. Y cada historia en la Biblia, hermanos, la historia de José, por ejemplo, y todo lo que él sufre, no solo se trata de lo que él sufre, no solo se trata de que él tiene su fe en Dios. Hay algo más profundo en la historia de José. Y es que José, hermanos, fue usado por Dios para darle vida a su familia. ¿Por qué? Porque de su familia iban a ser la nación de Israel. Porque esos 11 hermanos de él, que 10 eran bien malos, hermanos, y lo vendieron, pues de esos 10 malos y el hermanito pequeño de él y él iban a salir las 12 tribus de Israel. Y cuando leemos cada pasaje de la Biblia, amados hermanos, debemos de leerlo a la luz de que Dios tiene un plan, y su plan es enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Y quisiera poner en la pantalla una escritura que está en Ruth. Por ejemplo, hermanos, a veces aparecen nombres en la Biblia y aparecen escrituras así. Y quizás alguien pueda decir cuando lo lee así a simple vista: ¿y qué tiene que ver eso con Jesús? Y miren lo que dice el 21. Salmón engendró a Boaz. ¿Y quién eres vos, hermanos? El esposo de Ruth, ¿verdad? Y este engendró a Obed. ¿Y Obed quién era? El abuelito de David, que engendró a Isaí, que engendró a David. ¿Y por qué este libro de Ruth termina con eso? Porque, hermanos, ese joven que pastoreaba ovejas, ese joven que Dios llama a ser rey de Israel, a ese joven Dios le dice: de tu descendencia un día van a ser uno que va a reinar por los siglos de los siglos, y cuyo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, amados hermanos, es de que cada vez que leemos la Biblia, cada libro de la Biblia tiene un propósito. Y ese propósito es que nuestro Señor sea exaltado, y nos comienza a hablar, hermanos, de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la Biblia tiene un propósito, hermanos. Toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo también. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, por ejemplo, él dice: yo he escrito este evangelio para que ustedes crean en el Hijo de Dios, para que vengamos a sus pies y para que tengamos, hermanos, una comunión con Dios. Porque en el Evangelio, hermanos, tenemos una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque, hermanos, por medio de Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, quien nos lleva al Padre, hermanos. También cuando oramos, ¿con quién tenemos comunión? Cada vez que un cristiano dobla sus rodillas a orar, él está teniendo comunión con el Padre, porque a Él va dirigida la oración. Él está teniendo comunión con el Hijo, porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y la única razón por la que podemos tener comunión con el Padre es porque hemos creído en su Hijo amado Jesucristo. Pero también hay alguien con el cristiano orando en la tierra. Y ese alguien es el Espíritu Santo, que está intercediendo por él. Y cuando nosotros oramos, hermanos, estamos teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y todo aquel que viene a los pies de Cristo tendrá comunión con el Padre también. Así que, hermanos, nosotros somos más que bendecidos. Y increíble es, hermanos, de que muchos judíos, aún leyendo todas estas escrituras, no quieren creer en Jesús. Y quisiera que en sus Biblias vaya conmigo a Isaías 53. En Isaías 53, y que vaya conmigo al versículo 3. Cuando usted lo tenga me dice un amén.
Isaías 53, en su versículo 3, cuando usted lo tenga, ¿verdad, hermanos? Podemos esperar que todos lo tengan. Y es increíble, hermanos, de que hay judíos, ¿verdad? Personas que aunque esto fue escrito 700 años antes, y lo vamos a leer usted y yo, y vamos a leerlo, y al leerlo, hermanos, vamos a hablar de quién pensamos cuando leemos estas cosas. ¿Lo tiene, hermanos? El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue rechazado, hermanos, por el pueblo de Israel, sino nuestro Señor y Salvador Jesús? Mira el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Quién fue azotado, hermanos, antes de ser crucificado, sino el Señor Jesús? Él fue herido por Dios, de Dios, y abatido. ¿Qué dijo el Señor Jesús esa noche, hermanos? Que su alma estaba triste hasta la muerte. Mira el versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido, hermanos, el Señor fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, como cantábamos hoy en alabanza. Hermanos, el castigo de nuestra paz, él fue castigado en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Otra vez, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Cuando uno, hermanos, no está en Cristo, uno no tiene paz con Dios. Y aunque uno quiera hacer un montón de buenas obras para ganarse el favor de Dios, hermanos, ¿sabe lo que usted está diciendo cuando una persona hace eso? No me importa lo que tú hiciste para redimirme, no me importa lo que Jesús hizo, no me importa todo lo que Él sufrió, yo me quiero redimir delante de ti. Hermanos, eso es pecado, y ese es el peor pecado, y ese es el pecado que envía a la gente al infierno en realidad. Rechazar a su Hijo Jesucristo. Porque si por pecado fuera, todos nos fuéramos al infierno, hermanos, como dice la Escritura. Pero es el rechazar a Jesús. El rechazar, hermanos, aquí en el versículo 7, mire, el versículo 6, mire lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Mire lo que sufrió el Señor, angustiado él y afligido. Él no abrió su boca, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y él no abrió su boca. ¿Y quién fue el que hizo eso, hermanos? Cuando uno lee eso, ¿en quién más puede pensar? ¿Qué persona, hermanos, en estos 2000 años, 2700 años desde que esto fue escrito, ha cumplido eso, sino el Señor Jesucristo, hermanos? Que en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos dice de que aun cuando él fue llevado delante de Caifás, aun cuando le escupían, hermanos, aun cuando lo abofeteaban, él, como un cordero, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 8 dice que aunque por cárcel y por juicio él pasó, hermanos, él no abrió su boca, y la única vez que él habló, él dijo, cuando lo estaban interrogando si él era el Cristo, él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y le dijo a esos hombres: un día ustedes me van a ver que vengo en las nubes, un día me verán que estoy sentado a la diestra de la gloria de Dios. Y por eso fue que a él lo crucificaron. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. Dice que él fue herido por la rebelión de su pueblo. El versículo 9 dice: y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Otra vez, hermanos, cuando Jesús murió, y en aquellos tiempos cuando alguien era crucificado, se recuerda que los judíos pensaban que ese que era crucificado pues era una persona maldecida. Pues suena feo decirlo, ¿verdad? Pero ahí murió un hombre maldito, lo vamos a agarrar. ¿Y sabe qué hacían? Ni siquiera los enterraban, sino que solo tiraban sus cuerpos atrás. Y ahí había un montón de cuerpos, y habían huesos y calaveras, y había un montón de cosas bien feas. Pero Jesús murió, y dice que fue con los ricos en su muerte. ¿Por qué? Porque un hombre que era discípulo de Jesús a escondida,
dice que se llamaba José de Arimatea, va a pedir su cuerpo y lo va a poner en un sepulcro nuevo y lo entierran al Señor, lo sepultan en un lugar que era para ricos, hermanos. Digo todo esto para decir algo. Qué increíble es de que cada detalle de la Biblia, hermanos, del Antiguo Testamento en la persona de Jesús se cumple a la perfección. Y quiero decir algo más, hermanos. ¿Quiénes eran estos hombres que escribieron estas cosas? Pues, hermanos, uno de ellos se llamaba Mateo. Y Mateo, hermanos, ¿qué era? Dice la Biblia que era un publicano. O sea que ese hombre, hermanos, no tenía ningún estudio de la Biblia. No tenía, hermanos, ninguna sabiduría bíblica. Y yo le aseguro que por ser publicano a ese hombre, cuando llegaba, un ejemplo, llegaba aquí a la sinagoga, digamos que nosotros fuéramos judíos, lo echáramos. No lo quería ver nadie. Los judíos no lo podían ver a este hombre. Pero Jesús lo escogió a él, hermanos. Y este hombre, sin ninguna preparación bíblica, de repente comienza a escribir un evangelio, hermanos, de que parece, hermanos, de que uno de los hombres más estudiosos de aquellos tiempos lo escribió. Por ejemplo, hermanos, Lucas. ¿Quién era Lucas? Era un médico. Y no era judío tampoco. Otra vez, este hombre no tenía acceso a ninguna de estas escrituras cuando comenzó a escribir, hermanos, cuando fue guiado por Dios. ¿Quién era Juan? Era un pescador, hermanos. Por eso los apóstoles, los fariseos decían, ¿y cómo estos hombres pueden hablar así, decir lo que dicen si son hombres sin estudio religioso? Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos cómo con tanto detalle, tan maravillosamente fue escrito, a la única conclusión que podemos llegar es que fue escrito por Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, porque es imposible que un pescador, y en aquellos tiempos no había Google, ni toda la gente tenía Biblias como nosotros, es imposible que un publicano y un médico griego, o gentil, perdón, y un hombre, hermanos, de que era un pescador, pudieran escribir, hermanos, una historia así. Jamás estos hombres pudieron inventarse, hermanos, a Jesús. Es imposible. ¿Quién hubiera pensado que Dios iba a morir en la cruz? ¿Quién pudiera haber imaginado que Él iba a dar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros? Pero, hermanos, dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Y nosotros debemos proclamar la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Debemos proclamar la palabra de Dios, hermanos, porque sus ovejas oirán su voz. Sigamos ahí el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 53. No vaya a cerrar su Biblia. Dice ahí, con todo eso Jehová quiso quebrantar a nuestro Señor y Salvador. Lo sujetó a padecimiento, hermanos. Pero cuando haya puesto su vida en expiación, yo sé que a Christopher le gusta mucho esta palabra, ¿verdad? Cuando Él haya, hermanos, palabra que significa que Él nos cubre, hermanos. Y se acuerda que lo hemos dicho varias veces en la iglesia, cuando alguien viene a Cristo, un pecador viene a Cristo, Él es cubierto por la gracia de Cristo. La sangre de Cristo, Él es cubierto por la sangre de Cristo. Él es, hermanos, sellado con el Espíritu Santo de Cristo. Y dijimos de que Dios ya no nos mira solamente a nosotros, sino que Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y se acuerda que decíamos de que cualquier persona que venga a Cristo, hermanos, puede ser perdonada porque ya Dios no lo mira solo a Él, sino que lo mira a través de su Hijo Jesucristo. Otra vez, hermanos, ahí en la cruz sucede un intercambio, ¿verdad? Él lleva la maldición del pecado y nosotros llevamos la bendición de Abraham. Él sufrió como que hubiera vivido la peor vida, la vida más malvada, la vida más maligna, la vida que quebrantó todas las leyes. Y Él nos da a nosotros el fruto de la vida santa que Él vivió. Otra vez, todo esto llega a llevar al cristiano a dos cosas: a la humildad y a la adoración, hermanos. Por eso el cristiano no debe ser alguien altivo. Por eso el cristiano no debe de ver de menos al pecador, al borracho, a la mujer en prostitución. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero Jesús, hermanos, les llamaba a esos hombres generación de víboras. Pero el creyente, Jesús, por eso, hermanos, se acercaba a estas personas, porque
La doctrina de la gracia, hermanos de Dios, nos debe de llevar a la humildad, pero también nos debe de llevar a la adoración, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos debe de llevar a adorarlo a Él. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. El 10 estaba, ¿verdad?, en expiación por el pecado. Verá linaje, dice. Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mira el versículo 11. ¿Sabe el versículo 11 de quién está hablando? De los que estamos aquí, hermanos. Y por un segundo olvidémonos de todo el mundo que está afuera, hermanos. Solo por un segundo. Y leamos este versículo pensando solo en nosotros que estamos aquí. Y dice que Jesús, después de todo ese sufrimiento, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hermanos. Por su conocimiento, por conocer a Jesús, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice en Hebreos 12:2? De que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, él fue a sufrir la cruz, y aunque él menospreció que lo iban a avergonzar y a burlarse de él, porque él vio algo, hermanos, había un gozo puesto delante de él. Cuando él haya puesto su vida en la cruz, su alma iba a quedar satisfecha. El Señor está satisfecho, hermanos. ¿Por qué? Aunque sea es verdad de que nosotros podamos decir, pues el Señor no puede estar satisfecho conmigo porque yo no he vivido la vida cristiana como Él se lo merece. Es verdad, hermano. Si hay alguien que piensa de que ha vivido la vida cristiana como Dios se lo merece, es un mentiroso. Pero hermano, aunque usted no lo crea, y solo mirémonos a nosotros. Quizás usted, si un ejemplo, usted fuera el pastor de esta iglesia, usted no estuviera satisfecho con lo que ve. Pero hermanos, Él está satisfecho con nosotros. En el libro de Judas, no Judas Iscariote, sino el Judas que aparece en la Biblia, hermanos, en el penúltimo libro de la Biblia, dice que cuando el Señor Jesús nos va a presentar delante del Padre en aquel día con gran alegría, dice, hermanos, aquel día el Señor va a estar alegre, sonrisa, hermanos, alegre cuando nos presente a nosotros delante de la gloria del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él pagó con sangre por su iglesia, hermanos. Porque Él pagó un gran precio. Y Él está, al vernos a nosotros, hermanos, satisfecho. Aunque usted no lo crea, Él está satisfecho al vernos a nosotros. Claro, hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, ¿verdad? Él no nos deja como estamos. Él nos sigue transformando, hermanos. Pero al ver su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, Él quedará satisfecho. Dice ahí, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Y como en Getsemaní, Él oró por los transgresores, hermanos. Sudando hasta gotas de sangre, dice la palabra, que Él oró esa noche por los transgresores. Al leer todo eso, hermanos, ¿en quién puede uno pensar sino en Jesús? E increíblemente, hay gente que lee estas cosas, tiene todo el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo, solo creen en el Antiguo. Y esto sí es verdad, fue escrito 700 años antes que Jesús naciera. Pero ¿quién lo ha cumplido esto a la perfección sino Él? Otra vez, no olvidemos nuestro tema. Él cumplió la ley y los profetas, hermanos. Y en la pantalla quisiera poner otra más. El Salmo 22. Ese salmo, hermanos, comienza diciendo algo. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez, ¿quién dijo eso cuando estaba crucificado en la cruz? Jesús. Y mira aquí lo que dice el Salmo 16. Porque perros me han rodeado, porque me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, yo no puedo leer eso sin pensar en las manos y los pies de Jesús crucificado. Miren lo que dice, ahí ya lo puso Stephanie. Cuando Él estaba crucificado en la cruz, contar puedo todos mis huesos. Y pues nosotros, hermanos, cuando estudia uno en el instituto bíblico, le enseñan de que aquellos látigos, hermanos, arrancaban la piel, arrancaban hasta su carne, hasta se podían ver, me imagino yo, hermanos, sus huesos ahí, cuando Él estaba en la cruz. En Isaías dice que su rostro ya no se reconocía, desfigurado, hermanos.
entre tanto que ellos me miran, dice. Imagínense al Señor, hermanos, ahí por un segundo, lo observan, dice. Y este versículo, salud, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Sabe algo, hermanos? Los 4 evangelios dicen de que reparten los vestidos de Jesús y sobre sus ropas echan suertes. Otra vez, ¿quién pudo haber cumplido esto sino nuestro Señor y Salvador Jesús? Escrito 1000 años antes que Él lo viviera. Y sabe, hermanos, hubieron 500 personas que vieron estas cosas y que le comenzaron a decir al mundo lo que ellos habían visto. Y algunos de ellos los golpearon, los azotaron, los apedrearon, los quemaron, los crucificaron. A los apóstoles los crucificaron. Se cree que a Pedro cabeza abajo lo pusieron porque él dijo que no era digno de morir como el Señor Jesús. Pidió que lo pusieran boca abajo. Dieron sus vidas por este mensaje porque ellos lo creían. Y no solo eso, hermanos, el mensaje de esos hombres cambió muchas vidas y comenzó a expandirse por todas las naciones. Y un día ese mensaje nosotros lo escuchamos también, hermanos. Hablaba anoche con una familia que visité. Le decía al esposo del hogar, le decía yo, un día yo estaba en el trabajo, le compartía, y escuchaba a un pastor en Fontainebleau, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos que están hoy en la iglesia trabajaron conmigo cuando yo era un adolescente ahí. Y en una noche, en una reunión de pastores afroamericanos, el pastor predicó y dijo que todos éramos pecadores. Y yo le compartía al muchacho ayer, fue la primera vez que yo me di cuenta que yo era un pecador, hermanos. Porque, hermanos, la palabra de Dios, ella es espíritu y ella es vida. Y sabe, hermanos, no es bueno solo quedarse que uno es pecador, porque eso no va a cambiar mi situación. Es bueno, hermanos, saber que yo necesito venir a los pies de Jesús y que Él no va a echar fuera a ninguno que venga a sus pies. Y que Él no va a dejar a nadie como viene. Él lo va a transformar. Porque Él es todopoderoso. Y este mensaje de las Escrituras ha cambiado millones de vidas. Y muchos que estamos aquí, la mayoría podemos testificar de eso. Como dice una alabanza, Él me ha tocado, Él me ha tocado. Un día el Espíritu de Dios nos tocó. Un día el Espíritu de Dios nos transformó. Un día, hermanos, aunque quizás cuando éramos jóvenes, adolescentes, huíamos de Dios. ¿Cómo cambian las cosas, verdad, hermanos? Huíamos de Dios. Nos invitaban a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Y hoy, al revés. Mis papás peleaban por llevarme a la iglesia. Y hoy, al revés. Hoy yo soy el que corro a la iglesia, hermano. Hoy yo soy el que la alabanza que cantamos, para mí es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando se cerró la iglesia, hermanos, yo siempre venía, a veces solo, a veces con el hermano Marvin, a orar aquí, porque amamos los atrios de Jehová. Y antes de huir de Dios, hoy huimos hacia Él, porque algo pasó, un milagro pasó. No sabemos cómo, pero la palabra de Dios me transformó, y a todos los que estamos aquí nos transformó, y nos dio un corazón nuevo, un corazón con el cual hoy amamos a Dios. Y quisiera terminar, hermanos, diciendo algo. No sé cómo decir esto, hermanos, pero todavía hay cosas que se van a cumplir del Antiguo Testamento, hermanos. Así que aunque es un antiguo pacto, es relevante para nosotros hoy. Por eso está en la Biblia, hermanos. No se puede entender bien el nuevo sin el antiguo. Ni se puede entender el antiguo sin el nuevo. Se complementan. Y quiero terminar con una escritura aquí en la pantalla, hermanos. La de Daniel. Y dice ahí Daniel: miraba yo en la visión de noche. Otra vez, hermanos. En el 586 a.C. fueron ahí a Babilonia estos hombres. Y ahí Daniel recibe una visión. Y dice él: he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, cuando Jesús caminó en la tierra, ¿sabe cuál era el nombre que él más se daba? ¿Sabe cuál era el título que él se atribuía? Él era hijo de Dios. Él era el Cristo, el Mesías. Pero ¿sabe cuál es el que él más se atribuía? El rey de los judíos. Por esta palabra aquí: yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito de él, dice la palabra de Dios. Porque Él es el Hijo del Hombre, hermanos. Porque Él se hizo semejante a nosotros en todo. Y Él nos comprende, hermanos. En todas nuestras necesidades podemos venir delante de Él. Y dice la Biblia que solo encontramos misericordia y perdón. Y dice que se acerca al anciano de días, que es el Padre. Y el siguiente versículo, hermanos,
Y a ese Hijo del Hombre, es Jesús, se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Le servirán, perdón. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Y es a ese Dios al que amamos. Es a ese Dios al que servimos. Y es a ese Dios al que adoramos, hermanos. Jesús cumple todo el Antiguo Testamento. Y a Él es a quien nosotros amamos y servimos. Nos ponemos sobre nuestros pies para orar. Yo le pido por favor de que cierre sus ojos.